Bueno, qué pena. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy con el seminario número 74, el cual tiene como invitado al profesor José Arroyo Gómez. El profesor José Arroyo Gómez es químico egresado de la Universidad de Córdoba, de Montería, Colombia, y doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Además, cuenta con experiencia postdoctoral en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, donde permaneció 5 años. Bueno, ahí fue donde nos conocimos con el profesor José Arroyo. Y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Natal, en Brasil, en Tequión, Israel, y el Instituto de Tecnología de Israel en Haifa, en el City College de Nueva York, donde está actualmente. Y actualmente es investigador científico y tecnológico del CONICET. Ha realizado sus actividades en el Departamento de Almacenamiento y Conversión de Energía del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI, y su interés científico está enfocado en el desarrollo de materiales para el almacenamiento y la conversión de energía. Entre ellos serían electrodos y membranas, y en el diseño y escalado de electrolizadores y sistemas de producción de hidrógeno verde. Otros temas de interés académico del profesor serían los materiales porosos de carbón para almacenamiento y conversión de energía, soporte de catalizadores, catálisis, supercapacitores, electrodos para baterías, etcétera. Y además de Metal Organic Frameworks para la captura de CO2. Bueno, por un problema técnico, el profesor no puede prender su cámara. Sin embargo, eso no impide que el profesor pueda dar su presentación. Así que, bueno, profesor, tiene de 30 a 45 minutos para dar su charla, y después haremos una pequeña sesión de preguntas. Bueno, profesor, es toda suya la presentación. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Antes que nada, ¿se oye bien? Sí, profe, sí se escucha. Ok, por ahí voy a estar preguntando cada cierto tiempo si se oye bien, solamente para control, así estamos todos en la misma página. Bueno, como mencionó Sebastián, mi nombre es José Arroyo y yo les voy a hablar el día de hoy sobre un sistema solar fotovoltaico para la generación del hidrógeno verde. Em, Antes que nada, pues me gustaría hablar un poco sobre cambio climático, transición energética e hidrógeno, que es la motivación de este trabajo. Bueno, como todos sabemos, pues las actividades humanas, perdón, las actividades humanas, desde la revolución industrial hasta el día de hoy, mayormente han generado emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y otros, los cuales pues han aumentado de manera significativa la temperatura de la Tierra. Aquí vemos a cómo el día de hoy y según los diferentes escenarios que ya iremos viendo, las proyecciones para el año 2100 de la temperatura de la Tierra y lo que eso significa, digamos, de una manera tangible para todos nosotros. Como mencioné, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero, el que más nos interesa, ya que vemos en este gráfico que desde los años 60 o mucho más, su concentración en la atmósfera a nivel global siempre ha estado en aumento. Vemos que según los últimos datos registrados, vemos que del año pasado a abril de este año hubo un aumento de 3 partes por millón de la concentración de este gas en la atmósfera. Asimismo, también de metano y óxido de nitrógeno, lo cual vemos en esta gráfica ha generado pues aumentos en la temperatura global media, esto con respecto a la época industrial, preindustrial, digo, perdón, del siglo XVIII-XIX, vemos aumentos de la temperatura de manera constante. Estos pequeños descensos también deben de verse a fenómenos meteorológicos, pero en general la tendencia es hacia el alza de la temperatura. Según bueno, los reportes de la Organización Meteorológica Mundial, nos muestra que
2022 estuvo en 1.15 grados centígrados sobre la temperatura registrada entre 1850 y 1900. Y para el año 2027, o entre 2023 y 2027, este aumento de temperatura va a ser entre 1.1 y 1.8 grados centígrados. Así que acá vemos que la tendencia va a seguir siendo al incremento de la temperatura. Según diferentes escenarios y proyecciones socioeconómicas establecidas para determinar cómo va a ser el comportamiento de las emisiones a nivel mundial, vemos que en estos gráficos de la izquierda, según estos escenarios socioeconómicos compartidos, desde el 1 hasta desde la línea azul hasta la línea roja, lo cual quiere decir desde tomar un camino totalmente verde, es decir, descarbonización completa, o hasta dedicarnos única y exclusivamente a los combustibles fósiles, vemos que este aumento para 2100 va a permitir, según la ruta que tomemos, en disminuir o aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera. Y esto obviamente acarreará el cambio en la temperatura, desde 1,5 grados hasta arriba de los 5 grados centígrados. Y esto, pues, en efectos prácticos, lo que nos quiere decir es, por ejemplo, si vemos al día de hoy, ¿qué implica un cambio de un aumento de 1 grado centígrado en la atmósfera? La temperatura global va a aumentar, ¿no? Las sequías y las precipitaciones van a aumentar, tanto así que los periodos de sequía más intensos van a ser más extendidos y los periodos de lluvias fuertes, van a ser mucho más extendidos. Va a haber una capa de nieve a nivel global y los ciclones tropicales van a aumentar considerablemente. Y vemos que a medida que se aumenta de 1,5 grados, 2 a 4 grados centígrados, estos efectos se hacen más, se recrudecen, ¿no? Y también vemos este efecto reflejado en el nivel del océano, ya que en el cambio climático se refleja o se manifiesta en periodos de tiempo muy prolongados, donde van a haber incrementos constantes en el nivel del mar según el aumento que haya de la temperatura global de la Tierra. Esto ha llevado pues a que los países, principalmente aquellos que conforman las Naciones Unidas, que firmen tratados como por ejemplo el Acuerdo de París, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo para que para finales de siglo este aumento de temperaturas no sea mayor a 2 grados centígrados y esforzarse para que este aumento solo sea de 1,5 grados. Cada 5 años hacer revisión de los compromisos, hacer ajustes a las políticas y a los compromisos de cada país y financiar los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, para que puedan mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Hasta el día de hoy, pues según la reunión de la Conferencia de las Partes 2027 que se llevó el año pasado en Arabia Saudita, pues dice que vamos por buen camino, pero las proyecciones actuales muestran que no vamos a llegar al objetivo de los 2 grados centígrados, sino vamos a superarlo a 2,5 grados. Y es con los cambios de temperatura que esto implica. Pues entonces esto lo que nos indica es que vamos por buen camino, pero hay que redoblar esfuerzos. Por lo que pues se llega a la transición energética, ¿no? Esto ya seguramente lo hemos escuchado hablar varias veces, que son conjuntos de cambio de los modelos de producción, distribución y consumo de energía. En este caso, pues, que transformar la cadena del sistema energético, que se basa en combustibles fósiles, en energías renovables. Pues dado, ya como sabemos que la combustión de combustibles fósiles es lo que genera la principal causa del cambio climático, por todas las emisiones que la quema de combustibles implica, ¿no? Según, bueno, los últimos reportes de la Agencia Internacional de Energía, muestran que el año pasado China y Estados Unidos han hecho inversiones en el orden de los trillones de dólares
que muestran que si bien es un buen camino, todavía se requieren más inversiones y más grandes para llegar a una transición energética que permita ver un cambio sustancial en el nivel de emisiones. Esto lo vemos también con la implementación de las energías renovables, tanto fotovoltaica, es decir, energía solar, como energía eólica, y los vehículos eléctricos. Vemos que sus costos de mercado han ido bajando a ser prácticamente competitivos con los combustibles fósiles, y vemos un alto incremento prácticamente desde el comienzo de 2020, 2019, para todas estas tecnologías, un crecimiento muy marcado, lo cual dice, bueno, que vamos por buen camino, pero sin embargo es necesario hacer más, ¿no? La pieza clave, pues aquí surge el hidrógeno como pieza clave, ya que es un vector energético y combustible versátil, seguro y limpio, que se puede usar como combustible o materia prima industrial. Se puede utilizar en procesos industriales, en el sector eléctrico, electricidad de combustible, calefacción, transporte, etcétera, etcétera. Es más, se ha dicho que el hidrógeno es la navaja suiza, ¿no? Que todo lo puede. Sistemas de energía, procesos químicos, aviación, transporte, calor, etcétera, etcétera. Pero, si bien uno con una navaja suiza se puede peinar, puede cortar un árbol, pues al día de hoy existen mejores alternativas, ¿no? Y por eso, también además de que se dice que el hidrógeno es justamente la navaja suiza, se ha establecido lo que se conoce como la escala del hidrógeno, que nos dice, nos da una proyección para saber en qué campos de aplicación va a ser inevitable y en cuál va a ser poco competitivo. Entonces, por ejemplo, vemos que el hidrógeno al día de hoy, por las tecnologías que contamos, vemos que va a ser muy poco competitivo, por ejemplo, para lo que va a ser movilidad de vehículos pequeños, motos, triciclos, transporte urbano, buses, principalmente porque se requieren condiciones muy extremas para su almacenamiento. Existen otros procesos como hidrogenación, fertilización y todo esto donde va a ser prácticamente inevitable. También hay que tener en cuenta que el hidrógeno se obtiene a partir del gasificado de combustibles fósiles generando CO2, por lo que antes de tomar el hidrógeno como una solución, hay que considerarlo un problema. Y de aquí surgen lo que se conocen como los colores del hidrógeno. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando Sí, bien? Joe, está perfecto, Joe, súper bien. Ok, vale, gracias. Bueno, como les contaba, surgen los colores del hidrógeno para clasificar los procesos de producción de hidrógeno según su nivel de emisiones, ¿no? El primero es el que les contaba, el hidrógeno gris, que se genera a partir de reformado o gasificación de combustibles fósiles, con un nivel de emisiones en el proceso de 9 a 20 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno producido. Luego, si a este tipo de tecnologías, a este tipo de procesos le agregamos un sistema de captura de CO2, lo convertimos en hidrógeno azul, en el cual, si ven la última columna de la figura, vemos cómo hay una reducción súper significativa de los niveles de emisiones de CO2 producidos por cada kilo de hidrógeno. Pero si ahora lo que hacemos es tomar el hidrógeno y producirlo usando energías renovables a partir de procesos químicos sencillos que no generan emisiones, tenemos el hidrógeno verde. A ver, uy, aquí me van a perdonar que no sé qué pasó aquí, pero bueno, aquí en este caso lo que pasa es que se toma energía eléctrica, principalmente solar o eólica, y con esto lo que hacemos es dividir el agua por el proceso que se conoce como electrólisis, ¿no? Donde
la reacción que ocurre de modo global es que las moléculas de hidrógeno se dividen en hidrógeno y oxígeno sin ningún tipo de emisiones, con un nivel de emisiones cero. Y aquí, según las diferentes proyecciones, nos muestran que a partir del año 2050, este tipo de tecnologías, tanto azul, verde o este amarillo, que es hidrógeno por electrólisis, pero usando energía eléctrica, digamos, de red, o por ejemplo, de energía nuclear, estas son las principales tecnologías que se van a adoptar en el mercado. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, les voy a contar un poco sobre la situación de Argentina y la motivación de este trabajo, ¿no? Argentina, bueno, como vemos, es uno de los países más grandes de América Latina, también con la mayor, uno de uno de los países con la mayor capacidad fotovoltaica instalada, y más de la mitad del territorio recibe un promedio de 3.5 kilowatt hora por metro cuadrado de energía solar. O sea, tenemos disponibles aproximadamente 1.39 millones de kilómetros cuadrados de territorio para instalación de energía solar. Este gráfico, si vemos de la izquierda, vemos, bueno, si comparamos el gráfico de la izquierda, que es la radiación solar del territorio en enero, es decir, en verano, la época de mayor radiación solar, y bueno, en junio, para comparar, que en invierno, la temporada de menor radiación solar, si eso lo comparamos con el territorio donde están instalados la mayor cantidad de parques solares, vemos que todos están en la zona de mayor radiación solar, ¿no? Donde actualmente, al día de hoy, según la Cámara Argentina del Manejo de la Energía, tenemos 1.239 megawatts de capacidad instalada, y el cual va a ir progresando a medida que pase el año. De todas las 24 provincias del país, solo hay 7 que tienen parques solares, pero hay muchos proyectos que están en aprobación o a punto de ser construidos. Aquí, bueno, como les contaba, tenemos aproximadamente 1.239 megawatts instalados a la red argentina de interconexión eléctrica, y es la segunda fuente renovable detrás de la energía eólica, la cual es 3 veces mayor. Aquí, pues, un pequeño comentario. Vemos si la gente que es más o menos, que estamos entre los 30 a 40 años, vemos que esto es 1.23 gigawatts de energía, pues es la energía necesaria que necesitaba el DeLorean de Marty McFly para viajar en el tiempo. Así que ahí vemos por qué el Doc se enloqueció. Entonces ya ahí podemos dimensionar un poco la cantidad de energía que necesitaban y la cantidad de energía que tiene disponible el país. Por otro lado, pues la energía eólica también es otra fuente importante de energía en Argentina, como les contaba, puesto que la región patagónica principalmente tiene vientos superiores a 10 metros por segundo, o inclusive de hasta 12 metros por segundo, lo cual le da capacidad eólica similar a la que se produce dentro del mar. Esto en tierra. Estas capacidades energéticas son económicamente competitivas, y si vemos estos gráficos, vemos que para 2050, según los diferentes escenarios, el uso de la energía eólica principalmente va a estar en aumento, esto debido a costos asociados al uso de la energía solar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que para que generemos energía basada en fuentes renovables, hay que tener en cuenta todas las fuentes disponibles. Si queremos hacer hidrógeno por electrólisis y queremos mantener los electrolizadores andando la mayor cantidad del tiempo, pues hay que hacer una intermitencia, un rato de energía solar, un rato energía eólica, y así para poder aprovechar la disponibilidad de cada fuente energética.
Y principalmente, por último, la motivación principal de este trabajo es que las perspectivas a futuro indican que para las regiones marcadas con el rojo más oscuro, tenemos acá el noroeste argentino, Chile, Bolivia, parte de México y parte de Brasil, el hidrógeno va a llegar a costar entre 80 centavos de dólar y un dólar y medio por kilo, lo cual lo va a hacer altamente competitivo a nivel mundial. Lo cual va a ser, bueno, posible la exportación y el fomento de la cadena de valor, la posibilidad de manufactura de equipamiento, creación de empleo y seguridad energética para toda la región. Entonces, basado en eso, pues nosotros quisimos empezar a diseñar nuestros sistemas para poder aprovecharlo para ver cómo la generación de hidrógeno. ¿Va bien? ¿Se escucha bien? Sí, Joe, perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces, nosotros diseñamos un pequeño sistema solar fotovoltaico muy sencillo. Pues lo primero era pensar qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo más rápido, bueno, que diseñamos, tomamos energía de alguna parte de la naturaleza, electrocutamos agua, hablando mal y pronto, la dividimos hidrógeno y oxígeno, y acá uno de los retos que siguen, que es el almacenamiento y el uso. Nosotros en el INTI, pues, hicimos esta configuración. Tomamos un panel solar común y corriente de 260 watts, que nos cedió el Departamento de Generación de Energía. Lo conectamos a un regulador de carga solar, que iba conectado a un par de baterías de ciclo profundo, que donó la empresa BZH. Esto para almacenar la energía y regular el voltaje de salida, porque ahí luego les voy a explicar por qué la necesidad de las baterías. Luego, todo esto pasaba a un módulo step down para disminuir el voltaje y finalmente a nuestro sistema de producción de hidrógeno. Aquí, pues, lo interesante de usar las baterías es que, por un lado, debido a la intermitencia del sol, que pasa una nube, que se ensucian los paneles solares o lo que sea, el voltaje que van a estar dando o la potencia que están entregando no va a ser constante. Entonces, si agregamos las baterías, por un lado almacenamos la energía para su uso posterior y por otro lado vamos a estabilizar el voltaje siempre de salida, teniendo un voltaje constante, que es lo que nosotros queremos. Acá está pues una foto de del primer momento que instalamos. Acá está el panel solar puesto en el techo del edificio. Por acá venía un cablecito que viene bajando por aquí y llegaba al controlador y de acá pasaba las baterías y de aquí este mismo controlador pasaba a nuestro reductor de voltaje y finalmente a un electrolizador, donde hacíamos el hidrógeno. Entonces, bueno, aquí ya una vez hecho el sistema, pues empezamos a estudiar catalizadores y membranas, que es lo que son los materiales que conforman el electrolizador. Los, los catalizadores que van de los electrodos, que son en la zona donde van a ocurrir las reacciones electroquímicas para producir hidrógeno y oxígeno, y las membranas o separadores para el paso de gases o el paso de iones, según sea el caso. Aquí estamos en colaboración con un proyecto de colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, el CINVESTAB, en el cual estamos estudiando catalizadores a base de molibdeno, de carbono y mezclas de óxido de molibdeno y níquel para la generación de hidrógeno. En este momento, bueno, la idea era ir a México hace un mes para traer catalizadores y ensayarlos, pero bueno, no pudimos. La idea es hacerlo
antes del fin de año, pero según hemos estado viendo, han tenido un comportamiento electroquímico bastante interesante, un poquito peor que el mejor sistema que es platino-carbono, pero vamos por buen camino, dando resultados competitivos. Utilizamos un soporte de nitruro de carbono grafítico, que es un material que sirve de soporte y catalizador, que como les contaba, ha estado dando buenos resultados, ya que tiene buena conductividad eléctrica, permite la reacción electroquímica que avance de manera rápida y se obtiene muy fácilmente a partir de la síntesis con melamina. Entonces, esa es la ventaja, que estamos haciendo todo con materiales muy fáciles y baratos. Acá un poco de la caracterización, solamente para mostrarles que los metales níquel y molibdeno se encuentran en forma de óxidos, nada del otro mundo. Otra cosa que estamos haciendo, que es las membranas o separadores para electrolizadores, esto con un proyecto de colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel, en el cual estamos tomando una membrana polimérica a base de polibenzimidazol, haciéndole modificaciones químicas, entrecruzándolos con otro polímero, con sales, y estamos comparando su desempeño y vemos que según las curvas que hemos obtenido hasta el momento, un desempeño mejor que las membranas comerciales. El único problema por el momento es que tienen problemas de fragilidad, pero también estamos trabajando en eso para que poder tener un sistema de membranas fuertes. Y ahora les voy a presentar un poco de resultados de estudios preliminares que hemos hecho con estos sistemas que he estado comentando para producir hidrógeno verde. ¿Vamos bien con el audio? Sí, yo, todo bien, todo bien. Ok. Bueno, lo primero, el electrolizador que le mostraba en la foto, de acá es un electrolizador comercial. Tomamos un generador de hidrógeno comercial que se utiliza en los cromatógrafos de gases, ya estaba dado de baja, y lo desarmamos y lo sacamos para comenzar a hacer los estudios, ¿no? Todo el sistema, vieron que estaba montado acá en este plástico blanco. Bueno, ahora está todo en una cajita un poco más encerrado, más seguro. Y lo que hicimos fue que este electrolizador, bueno, le sacamos el contenedor de agua, el sistema de separación de gases, y todo iba medido a un controlador de flujo máximo para determinar la cantidad de hidrógeno que vamos produciendo. Y fuimos variando el potencial de celda y utilizamos para una comparación un potenciostato comercial, una fuente de voltaje, una fuente de corriente continua comercial, común y corriente, y nuestro sistema fotovoltaico. Entonces vemos que todos los sistemas presentan prácticamente el mismo comportamiento, y vemos que a medida que aumentábamos el potencial de celda, el flujo de hidrógeno iba aumentando casi de manera lineal. Acá pues cabe decir que el flujo de hidrógeno era 50, máximo fue 50 mililitros por minuto, lo que pudimos medir con nuestro controlador, y además también nos da una idea del estado de vida de este electrolizador, que a la máxima condición de trabajo está produciendo un 25% del hidrógeno que tendría que producir. Acá, luego de 2 horas de electrólisis, llegamos a producir 3.787 centímetros cúbicos de hidrógeno. Esto en un tiempo total de 2 horas. Acá fuimos, para que entiendan un poco este gráfico, la variación del flujo, es lo que fuimos haciendo acá, cada punto de esto. Luego, tomamos otro tipo de electrolizador cristalino, que se conoce como zero gap, en el cual los electrodos de espuma de níquel están juntitos, casi formando un sándwich, y en el medio está la membrana que les mostré hace un ratito, esta membrana polimérica. Hicimos un estudio diferente con tanto el sistema fotovoltaico
y utilizando un potenciostato para comparar el comportamiento. Con el sistema fotovoltaico tenemos la producción de hidrógeno a menor potencial de celda, lo cual, desde el punto de vista energético, es favorable. Estamos usando menos energía para producir la misma cantidad de hidrógeno. Acá, desafortunadamente, debido a cuestiones de diseño que están por ser resueltas, no pudimos hacer una cuantificación de la cantidad de hidrógeno que estamos produciendo, pero estamos en camino a resolverlo. Por último, pues aquí tomamos otro electrolizador, un electrolizador fabricado en INTI por nosotros, en el cual hicimos el mismo estudio, pero a 2 temperaturas solamente para comparar. Y bueno, acá vemos el mismo comportamiento del sistema, solo que para este electrolizador sí tuvimos que poner un poco más de energía usando sistema fotovoltaico. Acá podemos ver, si se alcanza a ver un poco, de este lado, esta manguera y esta manguera, vean cómo a diferentes voltajes, vean, aquí no hay prácticamente nada y acá está blanca por toda la espuma que está saliendo todas las burbujas del hidrógeno. Luego hicimos un estudio de este mismo electrolizador a diferentes temperaturas y vemos que por más que aumentemos la temperatura entre 30 y 70 grados, digamos, el potencial de inicio o final para la electrólisis no cambió en medio voltio, así que podemos decir que para este sistema trabajar entre 30 a 70 grados centígrados es prácticamente lo mismo. Acá, bueno, está la curva mostrada de otra forma, y acá lo vemos de una manera más claro cómo están las dos mangueras saturadísimas de gas, cómo salen todas las burbujas de hidrógeno y oxígeno, según sea el caso. Y bueno, ya por último, les voy a comentar un poco sobre los desafíos presentes y futuros de este proyecto. Lo primero, la electrónica de potencia, ¿no? El objetivo acá es, bueno, tener primero un trazador de curvas fotovoltaicos diseñado por nosotros, justamente para establecer las mejores condiciones de corriente y potencia de cada panel solar con el que estemos trabajando. Un sistema de gestión de baterías que ya está en construcción, que te permita, pues, monitorear la temperatura, el voltaje, la corriente, la estimación del estado de carga de las baterías, mostrar los parámetros en una pantalla y hasta, como vemos, en una aplicación de teléfono, por Bluetooth o por Wi-Fi, hay un seguimiento en tiempo real de el estado de las baterías. Luego, un convertidor multifase de multientrada, es decir, ¿se acuerdan lo que estaba conectado a la batería? Toda la electrónica de la regulación de carga del panel y el reductor de voltaje, todo eso va a estar en un solo sistema electrónico. También ya está hecho el croquis del sistema electrónico, ya también se está comenzando a construir el circuito, ya se está empezando a hacer la impresión del circuito. Y por último, bueno, el trabajo futuro, mejoras de diseño, pues separador y secado de gases para hacer una cuantificación adecuada, los ensayos de cuantificación, la durabilidad de las baterías. Aquí vamos a contar con gente del laboratorio de pilas y baterías de nuestro departamento, simulando condiciones de carga y descarga de las mismas según las condiciones de electrólisis que seleccionemos para estimar cuánto tiempo de vida tienen estas baterías. Y otra opción interesante para probar a futuro, que estamos en conversaciones con la gente de la empresa BZH que nos dona la batería, para que nos donen baterías de litio, así para hacer el sistema más renovable. Luego, bueno, lo de siempre, la caracterización completa de los catalizadores para hacer estudios de correlaciones de propiedad-actividad, evaluación de los catalizadores y las membranas en el electrolizador, es decir, pasar de la escala laboratorio a escala de ensayo,
cálculos computacionales por DFT de los catalizadores, que esto también ya está en curso, ensayo de electrólisis a diferentes temperaturas, lo que les mostré para ver si vale la pena o no trabajar a una temperatura u otra, justamente con el fin de ahorrar energía. Hacer estudio de durabilidad de los catalizadores, hacer ensambles más complejos de tipo MEAS, ensambles membrana y electrodo, donde todo esté fusionado, en vez de estar juntos como un sándwich, que todo haga parte de un mismo sistema. Después hacer un escalado por incremento de celdas, que también ya estamos haciendo ciertos estudios básicos de ingeniería para hacer el escalado. Después el almacenamiento y utilización de hidrógeno, que esto ya sería nuestro proyecto a largo plazo. Y bueno, por último me queda agradecer a todas las entidades que patrocinan este proyecto y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, profesor, no, de verdad que, la verdad que antes yo sí quisiera agradecerte porque esa charla realmente ha sido muy clara, o sea, muy explícita, me dejó claro un montón de conceptos con respecto al hidrógeno y me gustó mucho ese tipo de aplicaciones porque, bueno, yo te conocía, digamos, en el ámbito de la ciencia, de lo que es la parte fundamental del entendimiento, pero ahora ya estás pasando como algo más de la ingeniería y la verdad que sí, muy admirable. Así que bueno, vamos a dejar abierta ahora la sesión de preguntas. La pueden escribir ahí en el chat o bueno, levantar la mano, yo les voy dando la posibilidad de hablar. Eh, y mientras, bueno, y mientras los asistentes van escribiendo las preguntas, yo te quería hacer dos preguntas. Bueno, la primera es si, a ver, porque tú hablabas que el hidrógeno no va a ser competitivo a nivel de, digamos, de tanquear una moto o un carro, pero sí a nivel de industrial, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, digamos, entonces, digamos, este tipo de celdas que tú estás utilizando ahora, en qué aplicación tendrían? Porque, digamos, yo lo que me imagino es que esas celdas pequeñas se deberían utilizar para, digamos, para producir un hidrógeno, digamos, más de la casa, más hogareño, si me hago entender. Entonces, no sé, digamos, si tienes algún tipo de comentario ahí con respecto a esa parte. No, bueno, sí, bueno, una cosa importante, esta escalera que está acá es la última versión, pero esta escalera es dinámica, o sea, a medida que la tecnología avanza, digamos, ha pasado, por ejemplo, que se mueven los campos en los cuales va a ser competitivo o inevitable. Al día de hoy es poco viable el uso del hidrógeno en transportes pequeños, más que todo por el almacenamiento, viste que tiene que estar almacenado a 200 bares, a, no sé, ciento y pico grados centígrados bajo cero. Entonces, en un sistema pequeño es poco probable en el momento. Sin embargo, hay buses, por ejemplo, que ya utilizan hidrógeno. Vemos los autos a celda de combustible, por ejemplo, el Toyota Mirai, que trabajan con celda de combustible a hidrógeno. Entonces, vemos que está la posibilidad. Ahora, esta celda en la que yo estoy trabajando, por el momento, la idea nuestra o nuestro pequeño proyecto es que esta celda se utilice como un generador de hidrógeno para cromatografía de gases. Así como está el generador que es generador comercial, ese sería nuestra primera idea. Sin embargo, ya hay también, justamente, yo estoy en un proyecto en colaboración con dos universidades donde la idea es hacer un escalado para aplicaciones más grandes. Y recientemente, el año pasado, en octubre, se publicó pues en el periódico el primer electrolizador argentino justamente escalado para aplicaciones de minería. Bien. Entonces, bueno, no sé si esa responde a tu pregunta. Sí, no, y justamente era algo muy similar a lo que preguntaba la profesora que dice cuál o cómo le parecía, o bueno, decir,
Dice, buenas tardes, doctor, gracias por compartir su investigación. Dice, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se puede escalar esta tecnología a mediano plazo? Sí, el escalado es teóricamente sencillo, porque o sea, si tú lo ves como una celda electroquímica, tiene dos electrodos. Entonces, la manera en la cual puede escalar es hacer la celda más grande. O sea, digamos, en este caso, a ver si yo les muestro. A ver, permítame un segundito. Este electrolizador, por ejemplo, tiene un área de 16 centímetros cuadrados. Ujú. Entonces, una manera fácil de escalarlo es cambiar el área, poner, no sé, el doble, el triple. Hay que ver si eso Y se eso no tendría corresponde. Hay que, una repercusión en el potencial porque, bueno, no debería, bueno, sí, hay que analizar. Porque si lo aumentas, de pronto necesitas este, también más potencial porque el área aumenta. Bueno, no debería. Uy, me hiciste pensar. aquí, sí, aquí lo que tienes que ver es si el aumento del área del electrodo, por ejemplo, te implica un aumento lineal de la producción de hidrógeno. Lo que pasa es que, por Claro, ejemplo, en este caso, lo que hace es que se ponen celdas intermedias, se pone una que se llama celdas bipolares. Entonces, también lo que se hace es aumentarse el número de celdas. Es la claro. manera más sencilla. Entonces, o Sí. aumentas el área o aumentas el número de celdas. No es difícil, es posible y eso se puede hacer. O sea, nosotros no lo hemos podido hacer más que todo porque nos ha faltado el níquel, porque el Ujú. níquel, si no sabían, yo les cuento, es material considerado material bélico porque con el níquel se hacen las balas. Ah, Visto ok. ahora con toda la cuestión de la cuestión de la guerra, es un material estratégico que no quieren soltar tan fácilmente. Ajá, mira, qué interesante. Oye, yo, bueno, le estamos invitando a los asistentes que formulen sus preguntas por el chat o, bueno, pidan ahí levantar la mano. Bien, ahí está el profesor Carlos. Ahí le habilito, profe, creo que ya usted puede hablar, profesor Carlos. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escucha, Sí, sí. Perfecto. No, primero agradecer al expositor, muy buena presentación, realmente muy clara. Yo tenía una preguntita. Por ejemplo, en esa parte de la producción de hidrógeno, veo que se utilizan muchos catalizadores y todo eso. ¿Cómo es el uso de los nanomateriales, por ejemplo, nanopartículas, puntos cuánticos en ese proceso de producción de hidrógeno? No sé si usted tiene, de pronto, ha trabajado un poco con eso o tiene conocimiento al respecto. sí. Bueno, mira, te comento. Respecto a los catalizadores, el mejor catalizador, como sabemos todos, y casi para todo, el mejor catalizador es el platino. Entonces, aquí, el que le sigue, digamos, hay un diagrama que se llama diagrama volcán que te muestra la actividad, sigue el níquel y el molibdeno. Nosotros estamos probando así, en laminitas, porque es lo que tenemos por el momento. Los nanomateriales sí, o sea, hay mucha investigación respecto a la utilización de nanomateriales para la que se llama reacción de evolución de hidrógeno. Es un tema en electroquímica muy conocido. Este, ahora, que es, digamos, parte de la investigación que yo vine a hacer acá a Estados Unidos, es usar lo que se conoce como em, single atom catalizadores de un solo átomo. Que tú tomas una estructura, le pones solamente un átomo metálico y catalizas. Hasta el día de hoy, por ejemplo, lo que es níquel, lo que es cobalto, muchos metales de transición a ese nivel, sí han mostrado buena actividad catalítica, casi comparable con la del platino. Si no estoy mal, yo por ahí estuve leyendo un trabajo para escribir un proyecto que demostraban que el catalizador que mejor actividad ha tenido hasta el momento después del platino es níquel-hierro sobre el carbono en forma de nanopartículas. Bien, 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 bien.
Bueno, entonces se ve que hay bastante para estudiar ahí, yo. Bueno, Sí, sí. eso da para. Yo también tengo varias preguntas, pero no quiero alargar mucho. Así que te las hago después ahí cuando nos encontremos tú y yo que tanto hablamos, ya. Bueno, parece que no hay más Dale, dale. preguntas, entonces, bueno, de nuevo yo te agradecemos por la charla, excelente charla, y bueno, espero podamos quedar en Sí. contacto aquí bueno, con tu contacto tu excelente conocimiento. Bueno, No, bueno, bueno, muchas pasaríamos gracias. entonces. Muchas gracias por la invitación. Siempre está bueno compartir y ahora, bueno, primera charla que me toca dar allá con los compatriotas. Así que cualquier cosa estoy a disposición. Acá está mi Ah, correo y está también Sebastián ahí como contacto. Así que espérate, a la orden. parece que hay otra charla, otra intervención, la del profe Sí, Miguel. a ver. Profe, si quiere puede, espérame, yo le conecto aquí. A ver, sí, parece que hay una pequeña intervención. Cosa que puede ser que, ahí está. Profe Miguel, yo ya te habilité el micrófono. Qué pena si me retrasé o algo, pero es que parece que tengo el internet retrasado. Si quieres, profe, hacer la intervención. Profe Miguel. Mm, Se asustó. No sé si Luz también había hecho la solicitud. No, parece que me equivoqué. Bueno, listo, qué pena, yo es que tenía el internet atrasado. Listo. Bueno, yo entonces Nada, quedamos no, no así. hay Muchas problema. gracias. Cuídate. Bueno, muchas Un abrazo. gracias. Dale, Que un un abrazo. saludo a todos. Dale. Bueno, 2 minutitos, ya empezamos la otra charla.